Primero, amarás la belleza que es la sombra de Dios sobre el universo. Segundo, no hay arte ateo. Aunque no ames al Creador, lo afirmarás creando a su semejanza. Tercero, no darás la belleza como cebo para los sentidos, sino como el natural alimento del alma. Cuarto, no te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad, sino ejercicio divino. Quinto, no la buscarás en las ferias ni llevarás tu obra a ellas, porque la belleza es virgen y la que está en las ferias no es ella. Sexto, subirá de tu corazón a tu canto y te habrá purificado a ti el primero. Séptimo, tu belleza se llamará también misericordia y consolará el corazón de los hombres. Octavo, darás tu obra como se da a un hijo, restando sangre de tu corazón. Noveno, no te será la belleza opio adormecedor, sino vino generoso que te encienda para la acción. Pues si dejas de ser hombre o mujer, dejarás de ser artista. Décimo, de toda creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño e inferior a ese sueño maravilloso de Dios, que es la naturaleza. Decálogo del artista Gabriela Mistral, 1889-1957. Para presentar a esta extraordinaria mujer en una de nuestras publicaciones, podríamos referirnos a cada uno de los inspiradores fragmentos de su obra completa, tanto literaria, poética y pedagógica. No obstante, hemos considerado que el decálogo del artista puede resumir parte importante del ideal presente tanto en su obra como en su vida. Por supuesto, nos estamos refiriendo a Lucila Godoy Alcayaga, más conocida por su seudónimo Gabriela Mistral. En Universitas consideramos a Gabriela Mistral como una maestra de humanidad para todos los hombres. Sus escritos, sin ser de carácter filosóficos o con pretensiones relacionadas, son de tal radicalidad que logra exponer en palabras las sutilezas de la experiencia humana, del amor, la compasión, la bondad, la soledad, el abandono, la esperanza, la fe, la religión, entre un conjunto de experiencias que aparecen como brotando en cada una de sus obras. Gabriela Mistral consigue en sus poemas el mayor milagro que un humanista puede lograr con la palabra, y es que aquello que decimos coincida exactamente con la experiencia que vivimos. Esa perfecta correspondencia de la palabra y la experiencia hace que la palabra poética lleve dentro de sí experiencias que pueden ser asimiladas por quien se abre a la captación de la creación poética y se deja exaltar por la belleza de la palabra. De esta manera, al coincidir la palabra con la experiencia, esta experiencia puede ser transferida por la palabra, haciendo que otros participen de una experiencia que, sin el medio de la palabra, quedaría solo como una experiencia personal y subjetiva. Pero por virtud de la palabra, la experiencia se hace universal y da a los demás la posibilidad de participar en vivencias, sensaciones y comprensiones que originalmente no nos pertenecen, pero que asimilamos hasta llegar al punto en que nos la apropiamos y vivimos a través de la palabra del creador o poeta. Pongamos un ejemplo citando los últimos versos de los sonetos de la muerte. En estos, el hablante lírico se refiere a la muerte de su amado que ha sido sepultado. Entonces, una de sus estrofas dice: no le puedo gritar, no le puedo seguir. Su barca empuja un negro viento de tempestad. Retórnalo a mis brazos o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de su vivir. Que no sé del amor, que no tuve piedad.
Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor. Si nos detenemos, por ejemplo, en la imagen de la barca que empuja un negro viento de tempestad y la vinculamos a una experiencia común de aquellos que han sido afectados por el abandono de un ser querido muerto, tal experiencia se hace coincidente con la imagen, el abandono, la desesperanza, la derrota ante lo inexorable, el silencio ante una tormenta, la imagen nocturna de un barco y de un brioso viento. Todos estos no nos explican una emoción, no nos explican una experiencia, nos transmiten esa emoción y esa experiencia. Así, la palabra en el genio del poeta se convierte en el depósito unitivo de la experiencia humana. Fijemos nuestra atención en la palabra poesía. Poesía viene de la palabra griega poiesis, cuyo significado es creación, realización, hacer algo. El poeta crea. Esta creación es obra de la palabra, pero no es una palabra que solo comunica, no es la palabra habitual, útil, con la cual se vive mundanamente. La palabra creadora de la poesía es la palabra que hace aparecer y transmite una experiencia. Esta experiencia, que es creada por la palabra poética, no es, como antes decíamos, una exposición subjetiva de un individuo. No es el escuchar a alguien lamentándose o escuchar sobre sus gustos o sus elucubraciones y delirios existenciales, vanidosos y egocéntricos. Todo esto no tiene el componente poético porque su palabra está llena de sí mismo. Es solo la prolongación de su megalomanía y egocentrismo que cae en una autorreferencia que solo tiene valor para la propia persona que la emite. En el caso de la palabra del poeta, siendo coincidente con el concepto de poiesis, aquello que expresa tiene un grado mayor de universalidad, si bien procede de él mismo como particular, por la acción de la inteligencia ha llegado a concebir una idea, un ideal universal que, al expresarlo en palabras, se hace susceptible de ser asimilado por todos. Los recursos literarios de los que se sirve el poeta para lograr una palabra con categoría universal son varios. Recurre a las figuras poéticas, al símbolo, las imágenes, las analogías, metáforas e incluso a un particular tratamiento de las palabras. Por ejemplo, a la reiteración de adjetivos que pueden dar un ritmo al poema, construyendo así versos que por la sola audición estarán actuando en este proceso, que es en verdad milagroso, en que la palabra hará aparecer en el lector u oyente una experiencia, una comprensión que antes no tenía y que ahora sí, no por medio de la acción física, sino a través de la palabra. Este fenómeno tan particular de la palabra, y especialmente de la palabra creadora o poética, ha sido parte importante de la celebración de cultos mistéricos, iniciaciones rituales que, ya no solo a través de la palabra, buscan la transferencia espiritual, la transferencia de un ideal que en el recipiendario pueda ser recepcionado en su propia experiencia. La participación ritual de movimientos, imágenes, luces, aromas, colores, etc., tienen la misma finalidad que lo antes dicho de la palabra poética, pero es evidente que en una ceremonia de este tipo, es la palabra la joya más preciada para convertir a un externo o profano en un iniciado en tales misterios. Durante el siglo XX hubo un importante desarrollo reflexivo en torno al lenguaje y sus peculiaridades. Una de estas investigaciones versa sobre el atributo performativo o realizativo de un enunciado, el cual consiste en que la propia expresión del enunciado da cumplimiento a él mismo. En estos enunciados no hay una descripción de la realidad, sino que ellos mismos crean y realizan la plenitud de una realidad sin estar sujetos a un valor de verdad. Por ejemplo, cuando el ministro de matrimonio dice, «Los declaro marido y mujer», está actuando sobre la realidad, haciendo aparecer una realidad que antes no existía.
y la hace aparecer con el solo hecho de decir tal fórmula. De esta manera, su acción se completa con el solo acto de enunciarla. Volviendo al uso de la palabra en la iniciación mistérica, tanto las proscripciones rituales, las invocaciones, las oraciones, las palabras de base, los sonidos mistéricos, entre otros tipos de fórmulas que se dan en una iniciación, tienen el mismo fin que la palabra poética: transmitir una idea y crear una nueva realidad a través de la participación en una experiencia comunitaria y fraterna. Esperamos que estas breves palabras les puedan dar mayores herramientas para apreciar la escritura y el trabajo de literatos, poetas y humanistas cuyas obras llegan a la universalidad misma de la experiencia, haciendo que tales obras sean siempre actuales y trasciendan las diferentes culturas. A estos autores y sus obras los conocemos como los clásicos, los que, por los motivos antes dichos, tocan la experiencia humana sin la necesidad de circunscribirla a tiempos y lugares específicos. A pesar del tiempo y las diferencias, siguen hablándonos a nosotros directamente, como es el caso de nuestra maestra, pedagoga y artista, Gabriela Mistral. Antes de finalizar, detengámonos un momento en ella misma, en la mujer, su vida y sus obras. En Universitas, además de destacar su obra por su universalidad y belleza, la destacamos a ella misma como ejemplo de un ser humano universal que buscó y cultivó el conocimiento, la interioridad, la espiritualidad. La vocación natural de Gabriela Mistral fue siempre la enseñanza. En este sentido, mucho pudo hacer y desarrollar más sus ideas y acciones en México, pues fue contratada por el gobierno para participar en una reforma educacional para un país y un pueblo tan ajeno a lo que ella conocía en Chile. Mientras que Chile tendía a la quietud cultural y a la lentitud de cambios en las instituciones, México apareció ante ella como un país de cambios permanentes y en él pudo trabajar para su más grande ideal, la educación del hombre. Relacionado con todo esto, nos indicó en una de sus frases el trabajo que todo humanista e iniciado debe hacer y que en Universitas propendemos a través del estudio de las fuentes de la filosofía esotérica. La maestra Gabriela Mistral nos dijo: la humanidad es todavía algo que hay que humanizar. Su vida es la vida de una mujer extraordinaria. Siempre asintió a la fe en Cristo y amó las historias de la Torá. Por lo mismo llegó a ser miembro de la Orden Franciscana como perteneciente a la Orden Tercera de San Francisco, siendo la Orden Franciscana de Chile los custodios de su obra. También encontró sabiduría en el budismo y en los rishis de India. Participó en la Sociedad Teosófica, cuya fundadora más destacada fue Elena Blavatsky. Estudió la obra de los Rosacruces, tanto ella como su compañera de vida Doris Dana, y siempre en su búsqueda y cultivo espiritual, volvió al hombre manso y humilde de corazón, al Maestro de Nazaret. Les animamos a reflexionar y meditar en cada uno de los puntos de su decálogo del artista, ya que con una sutileza y profundidad como la de una madre con su hijo, logra hacernos partícipes de una experiencia, una sensibilidad tal ante la belleza y ante la dignidad y el deber que ha de mover a todo hombre que ose a crear, ose a actuar con el entusiasmo divino.